Sí se escucha bien el sonido, sí que no. También quería decirles que cuando termine el servicio tal vez pueda ir y darle su más sentido pésame a nuestro hermano Angelito, que ayer le avisaron que un hermano de él falleció. ¿Sí? Nosotros queremos mucho a Ángel y pues lo sentimos mucho, Angelito, de veras lo que les pasó. Oramos por su mamá, que pues el Señor le dé fuerza, ¿no? Ya se imagina ese gran dolor, ¿verdad? Pues, el Señor nos ayude. Por eso es que siempre les vivo diciendo, por esos momentos tan difíciles, es que ahorita que tenemos la oportunidad, es cuando tenemos que buscar al Señor, sí, a favor de nuestras familias. ¿Están listos? La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 1. Del 1 al 4 vamos a leer. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Este es un pasaje donde el apóstol Pedro ha escrito a la iglesia, se cree está en Roma, y le escribe este pasaje a los pastores, a los ancianos, que es una manera de llamarlos que proviene de esa costumbre judía, ¿no? Donde los ancianos eran hombres sabios y entendidos, y el apóstol Pedro hace mención de ellos refiriéndose a los pastores, como muchas veces yo les he hablado de esto. Así es que Pedro manda este mensaje encargándoles de que cuiden de la iglesia. Quisiera yo, con la ayuda del Señor, hablarles acerca de cómo deberíamos de ser los pastores. Quisiera titularlo así: pastores fieles. Y la razón de hacer esto es porque yo sé que vivimos una sociedad tan difícil. Y los que están sentados en las bancas, en las sillas, en nuestras iglesias, difícilmente se van a cuestionar algo así. Y como nunca se lo cuestionan, pues nunca intentan aprender. Así es que en nuestros púlpitos se dice millones de cosas. La mayoría de esas cosas que se dicen están sumamente apartadas de la Biblia. Pero nadie quiere ir a estudiar, nadie quiere ir a detenerse, nadie quiere ir a considerarlo. Así es de que en nuestras iglesias se hace como quieren, ¿sí? Y cuando por ahí alguien quiere decir, oye, pero ¿por qué no nos detenemos a ver lo que la Biblia dice? Es despreciado, ¿sí? No es algo que se vende, es algo que más bien la gente ignora a voluntad. Así es que yo quisiera llevarlos por algunos pasajes, quisiera que meditáramos, quisiera que pensáramos en ello, precisamente porque a veces pienso, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Vamos a estar aquí, pero personalmente, de verdad, yo amo a la iglesia de Cristo. Ahorita que cantábamos esa canción de Cristiano, no sé si a usted le quebró el corazón, pero yo estaba llorando ahí atrás porque pensaba, es cierto, ¿verdad? Esta es nuestra esperanza, que Él pronto va a volver por nosotros. Amén. Y esto se le niega a las personas cuando no se les quiere decir esto. Como oí el testimonio de un hombre diciendo que fue a una iglesia donde
le decían en esa iglesia, no menciones la palabra pecado, no menciones la palabra infierno, no menciones la palabra hermano, no menciones la palabra... una locura total, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer la iglesia como a ellos se les antoja. No hay un perfil de nuestros líderes bíblico en nuestras mentes. Así es que cualquiera es pastor, ¿sí? Cualquiera es pastor y nadie se cuestiona esto. Pero algunos de los que están aquí quizás nunca han oído lo que voy a decir, pero lo hago de verdad por amor. Porque quisiera que si un día usted no está en esta iglesia y tiene que ir a otra, considere 2 veces lo que usted va a hacer, ¿sí? Pueda ir a la Biblia y considerar de verdad si este pastor lo que está diciendo es correcto, ¿sí? Y si es una buena iglesia, si es una iglesia sana donde le van a enseñar la Biblia y no va a estar usted bombardeado de pensamientos de hombre que no tienen ningún valor humano ni eterno, ¿sí? De ninguna de las dos, porque en verdad ni siquiera los van a ayudar aquí. Todo lo contrario, les harán un daño y de esa manera usted puede seriamente considerar salir corriendo de esa iglesia, como le he dicho de esta misma iglesia. Que si lo que yo hablo, que si lo que enseñamos aquí en esta iglesia no es de acorde a la Biblia, salga corriendo, ¿sí? Tiene todo el permiso de salir corriendo de este lugar, porque de verdad a mí sí que me preocupa. A mí sí que me aflige el corazón mirar a las personas ser tan indiferentes y nunca preguntarse acerca de esto. Así es que quisiera ir al pasaje, al verso 1 y 2, al verso 1, donde está nuestro primer punto, que es un llamado, ¿sí?, a los pastores. Y dice el apóstol Pedro, les digo, esta iglesia se cree está en un momento de persecución y él les dice, ruego a los ancianos, diciendo a los pastores que están entre vosotros. Esto me encantó, dice Pedro. Yo anciano también con ellos. Yo un pastor, igual que ustedes, les dice. Leí un comentario que Spurgeon dijo acerca de este comentario que él hizo. Y dice él, y me encantó porque de verdad siempre lo he pensado. No defiendo o no lo digo, pues no hay mucha gente con quien hablar sobre el tema, pero me encanta la idea de este comentario que leí, que dijo este famoso predicador, diciendo que una de las cosas importantes que los pastores debemos hacer, ¿sí?, es de relacionarnos con las ovejas de tú a tú y no mostrar ningún signo de superioridad, porque en verdad no somos superiores a nadie. Amén. No lo somos. Solo por la gracia de Dios, Dios nos llama y estamos en estos lugares para poder cuidar de su iglesia, cuidar de nuestros hermanos, ¿sí? Y decir lo que ya el Señor dijo, no otra cosa. Es todo lo que tenemos que hacer. No inventar nada. Y por ahí se dicen un montón de locuras y los pastores someten a los hermanos como que fuera un régimen y los ponen de sirvientes, ¿sí? Yo he visto a líderes a andar con un hermano sirviente para que le cargue el café y ellos tienen sus manos buenas y las andan libres, pero no quieren hacer eso, sino que, ¿sí?, como que yo traería uno de ustedes y por favor párate aquí y deténme el café y cuando lo quiera, por favor acércamelo. O sea, ¿qué locura es eso? ¿Cómo voy a estar humillando a mis hermanos yo de esa manera? Pero ni siquiera eso podemos alcanzar a ver porque, como decía el jueves, creo que fue el jueves, no estamos entendiendo porque nunca vamos a la Biblia. Entonces no sabemos cómo es Dios ni cómo piensa Dios, pero el Señor se revela en su palabra. Él revela cómo la iglesia debe de ser, hermano. Y usted debe de saberlo. Quizás un día usted no va a estar aquí, pero usted debe de saber cómo la iglesia debe de dirigirse, porque por eso es que tenemos el problema que tenemos. Un montón de lobos allí en las iglesias queriendo la plata de la gente. Y la plata no es para ellos, es para que está bien que coman, no hay ningún problema. La Biblia nos da permiso, pero el dinero es para que el evangelio avance. Pero es terrible oír las estadísticas que dicen que el 95% de los recursos que la iglesia recoge, que es muchísimo dinero, no son 5 centavos, hablando de la iglesia en general,
no van a las misiones. A las misiones solo va el 5% de todo ese dinero. Lo demás está repartido entre estos leones, ¿sí? Que quieren tener vida de magnate cuando el Señor nos llamó a ser sus siervos y a tener un perfil de acuerdo a su palabra, y yo ahorita se lo leo. Así es que Pedro les dice: yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Está diciendo Pedro, yo vi lo que el Señor sufrió, yo vi cómo hizo su ministerio, yo lo vi cómo fue de sacrificado para poder enseñarnos a nosotros. Y él dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermano, cuando yo pienso por un momento, como ahora que estábamos cantando este canto tan bonito, de verdad me sentí tan bendecido. No sé si ustedes, sí, espero que, pero de verdad que hubiera querido quedarme ahí a llorar y que lo siguieran cantando. Eso hubiera querido yo. Tenía ganas de levantar la mano y decir, sigan, pero, verdad, no vamos a dejar así. Pero de verdad estaba pensando en lo glorioso que va a ser ese día, hermano, cuando el Señor venga por nosotros y todo el dolor, todos los problemas acaben. Pero esta visión no es común en nuestras iglesias porque la gente está pensando en el aquí y en el ahora, ¿sí? Nada más en estar bien, y no están considerando seriamente el peligro que corren sus familias. Aquellos a los cuales supuestamente aman no están considerándolo, sino que están solo pensando en el bienestar de ellos, y ellos miden así la bendición de acuerdo a lo que ellos tienen, porque ni siquiera los hermanos, sino ellos. Pero esto es una visión trastornada acerca de lo que un ministro debería de ser. Y Pedro está diciendo, yo también soy participante de la gloria, yo seré de la gloria que será revelada. Y usted y yo también, hermano. Amén. Si tenemos un corazón para el Señor, usted y yo también veremos tal cosa. Y será algo glorioso. En el verso 2 y en el 3, Pedro le dice a los ancianos, a los pastores, lo que ellos deben hacer. ¿Cuál es su obra? Y oiga esto. Dice así, apacentad la grey de Dios. Es una manera de decir, cuiden del rebaño de Dios, no de nosotros. Es de Dios el rebaño. Y usted, donde vaya en nuestras iglesias, donde ellos se proclaman que ellos son la máxima autoridad, como que ellos fueran dioses, que no tienen el pequeño entendimiento de que el Señor compró la iglesia a precio de sangre en la cruz, que no nos pertenece a nosotros, que solo somos siervos. Ellos se proclaman como la máxima autoridad, algo que yo les repito a usted una y otra vez: la máxima autoridad es su palabra, es la Biblia en nuestras iglesias, porque ella no contiene errores. Pero hermano, yo me voy a equivocar a cada instante porque soy un humano igual que usted. Amén. Así es que es sumamente importante tener entendido que este es el deber de los pastores: cuidar del rebaño de Dios, del pueblo de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice Pedro. Esto hagan, protéjanlos. Sí, de los lobos, protéjanlos. Ayúdenlos, sánenlos. No por fuerza. Esto no puede ser esto debe de ser algo voluntario cuando el Señor. Si no, dice Pedro, voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Pero nadie se da cuenta de esto. Estas personas enfrente de la gente demuestran que lo único que a ellos les importa es la plata. Pero como esto revela el espíritu de codicia que hay hoy en día, los que están en las sillas no reclaman eso, porque les gusta, porque ellos quieren ir por esa misma línea. Pero, amados hermanos, esto es un mal terrible, eso dice la Biblia. Y dice el verso, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, sino con un deseo voluntario de hacer esto bien para la gloria del Señor. La única manera de poder hacer esto es, 1, amando al Señor, y 2, amando a la iglesia, amando a nuestros hermanos.
y así poder servirles y cuidarlos. Pero esto no va a ser posible si usted no va a la Biblia y no tiene una visión correcta de los seres humanos. Las personas hoy en día deciden con quién se quieren portar bien y a quién quieren amar. Pero la verdad es que cuando la Biblia nos enseña y nos dice que amemos al prójimo, es simplemente una palabra para decir ama al que está a tu lado. Pero ese que está a tu lado de pronto puede ser un compañero de trabajo, la esposa, los hijos, la familia, un amigo, un vecino, quien sea. Pero el Señor nos llama a hacer esto. Y nosotros los pastores estamos precisamente para hacer esto de buena gana. Pero no tendremos una visión correcta si no vamos a la Biblia y nos damos cuenta que a cada ser humano el Señor lo creó en el vientre de su madre, ¿sí? Él lo formó allí. Así es que la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios. Eso hace que yo tenga un estándar bien alto de pensamiento acerca de cada hombre que está enfrente de mí, de cada niño y joven que yo veo, y puedo verlos y saber que Dios los hizo, y de esa manera interesarme de una manera correcta por estas personas. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pero esto abunda hoy en día. Hombres que se creen dueños de las personas, ¿sí? Voy a decir algo para que quede grabado. Le dicen las personas, no vayas a la iglesia, a esa otra iglesia. Porque ellos tienen miedo que las personas oigan en otra iglesia la verdad. Y ellos les dicen, no vayas, ¿sí? Los regañan, los castigan. No vayas a ese lugar. Porque ellos saben que quizás en ese lugar pueden escuchar la verdad y eso no les conviene a ellos. Aquí yo les digo a todos, si los invitan y usted quiere ir, vaya. ¿Sí? Vaya. ¿Cuántos de aquí no han ido a iglesia? Y créame, no tengo pero ni así de miedo. Si se quiere quedar, quizás un favor nos hagan. No se crea. Pero de verdad no tengo ningún problema con eso. Pero he visto a la gente cómo la regañan y el terror que sienten porque alguien visita otra iglesia o nos visita a nosotros y lo consideran algo sumamente peligroso, supuestamente, para sus almas, cuando ellos ni siquiera están enseñando algo parecido a la Biblia. Ni siquiera eso, voy a decir, están haciendo. Y el verso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque no son de ellos, son del Señor, amén. Sino siendo ejemplos de la grey, sino siendo ejemplos del rebaño. Los pastores hemos sido llamados a esto, hermanos, a cuidar de los hermanos, pero a liderarlos, a estar enfrente, es cierto, pero a ser un ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Y si un pastor no es esto que ya les voy a enseñar, no debería de ser pastor y punto. Y usted tampoco debería de seguirlo. Pero si usted nunca aprende esto, usted está corriendo muchos riesgos. Un día quizás no voy a estar yo para poder decírselo, pero me preocupa esa indiferencia que tenemos acerca de que a cualquiera tratamos como pastor como que si en verdad lo fueran, cuando estos no son más que lobos rapaces, hermanos. El verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe, este punto es acerca de la recompensa que van a recibir un día nuestros pastores, ¿sí? Dice el verso así, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros les dice a los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, un día habrá una recompensa para nuestros pastores y ese día será glorioso haber hecho las cosas como el Señor mandó en su palabra. Pero difícilmente alguien quiere sujetarse a esto. Quiero llevarlo yo a algunos pasajes para que usted vea. El primer pasaje quisiera que fuera conmigo para que usted vea este perfil en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, la carta, la primera y la segunda a Timoteo y la carta de Tito que están ahí en línea son las famosas cartas llamadas las cartas pastorales. Y yo recuerdo haber leído tantas veces esto
Y para mí era sumamente difícil, no sabía qué pensar de esto, porque yo pensaba de verdad que cuando yo veía a un pastor y veía esas cosas, y no porque yo esté hablando mal de ellos, porque yo los amaba mucho, pero cuando yo veía sus acciones y veía este pasaje, yo sentía que algo no estaba bien. Pero pensaba, bueno, como pues nadie dice esto, quizás yo estoy equivocado y no entiendo y necesito entender algunas cosas quizás para poder literalmente mirar ese pasaje. Así es que este pasaje el apóstol Pablo se lo escribe a su discípulo, a Timoteo, que está pastoreando la iglesia en Éfeso, y le dice cómo deben de ser los ancianos, cómo deben de ser los pastores o obispos. Y usted puede mirar a esto y mirar esto como el perfil y mirar a un pastor y ver si esto aplica, y si esto no aplica a esta persona. Lo que la iglesia debería de hacer es sacar a ese hombre de la iglesia. Y si no pueden sacarlo porque por ahí están protegidos a veces estos hombres de maneras tan injustas, pues salga corriendo de esa iglesia y busque un pastor que se parezca a este perfil. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Palabra fiel le dice: si alguno, Timoteo, anhela obispado, anhela ser pastor, está teniendo este llamado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, una palabra que quiere decir, no puede estar este hombre siendo acusado de cosas malas, no puede. Tiene que ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer. Pero ahora hay pastores que están casados 5, 6 y la que tienen obviamente no es su mujer y nadie dice nada. Nadie dice nada porque nadie está viendo esto, ¿sí? Y para la gente lo que los pastores dicen es verdad. Y hermano, eso no está bien. Está bien decir eso es verdad, pero cuando yo sé que la Biblia dice eso, dice que debe de ser sobrio, es una persona saludable. No estoy hablando claro, debe de estar saludable, ¿verdad? Sí se puede, pero a veces nuestros hermanos están enfermos. Pero no se refiere a eso, sino a saludable en su manera de conducirse, sí, mentalmente, de sus pensamientos, de su sanidad, de su manera correcta de comportarse, prudente, dice. Debe de ser decoroso, hospedador, apto para enseñar. A veces he preguntado, ¿verdad? Lo hago de verdad con mucho respeto y de verdad con humildad y a veces queriendo saber, hermano, y cuando predico, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Y no, sí, hermano, por primera vez que entendí un texto, oh, qué bueno, me alegra, porque pues este es mi trabajo, enseñar. Así es de que dice que los pastores deben de ser hombres aptos para enseñar, no dado al vino, no pendencieros, no pleitistas, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede ser un neófito, un hombre que acaba de comenzar en el evangelio, no puede ser un pastor. Y nunca se permita tal cosa. Cuando los años han pasado y yo he estado en el ministerio y he estado en la iglesia sirviendo al Señor, he visto esta verdad de una manera increíble. De ver a hombres apasionados en sus primeros años, pero después ser hombres terribles en sus pensamientos, porque no permanecieron en la verdad, sino que se apartaron. Así es que esto es sumamente peligroso. Nunca siga usted a un hombre muy joven en el evangelio, porque eso no le va a traer nada bueno. La Biblia lo dice, no puede ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Oyó esa descripción? Sí, hermanos, están conmigo. O sea, es increíble, pero esto no es todo. Mire esto, por ejemplo, ahí en la segunda carta a Timoteo,
en el capítulo 2, le dice el apóstol Pablo a Timoteo también, verso 3. ¿Lo tienen? Podríamos leer desde el verso 1 para que usted recuerde que le está escribiendo a un pastor y cómo debe de ser su conducta. Y le dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para que hayan otros pastores enseñando las mismas cosas que Pablo ha enseñado y que Timoteo tiene que enseñar. Pero oiga esto, donde lo mandé yo en la cita, en el verso 3 dice: tú pues, Timoteo, pastor, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos aquí no necesitamos hablar mucho. Todos entendemos que los soldados sufren, porque están solos allá, alejados de su familia, peleando batallas, arriesgando sus vidas, pasando por grandes peligros y dificultades. Y esta es la misma referencia a esto, que los pastores deberíamos de ser hombres dispuestos, porque los soldados están dispuestos a sufrir. Y nosotros deberíamos de ser hombres dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita, ninguno que se enreda en la milicia, le dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta debe ser la visión de un pastor, porque hemos sido llamados a predicar la palabra, a decir lo que ya está escrito, para que otros conozcan la voluntad de Dios a través de la predicación. Y esto no es popular hoy en día, sino que la idea es que los pastores sean hombres con un gran carisma, así, llenos de gloria y de cosas vanas, y esto a la gente le gusta. Así es que estos lugares a veces están llenos y usted puede hablar con ellos y hacerles preguntas básicas que cristianos deberían de saber y no lo saben y no entienden, porque pues nadie les enseña. Pero a esto fuimos llamados nosotros y no lo estamos haciendo. Así es que ellos no tienen un ejemplo a seguir. Pero Pablo le dijo: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero esto ni ellos lo van a enseñar ni tampoco lo van a vivir, porque no les importa. Pero mire un verso más en ese mismo pasaje, en el verso 24. Porque el siervo del Señor, hablando de los pastores, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Oiga esto, sufrido. Sí, yo no lo estoy mandando así a que se dé golpes, sino que esto es lo que la Biblia dice, hermano, no me lo estoy inventando, esto es lo que la Biblia dice. Los pastores, este es el carácter, este es el perfil que debería de verse en nuestros pastores, y no lo podemos ver. Es tan complicado y difícil poder tener una buena plática con un hombre de Dios, con un pastor, y hablar acerca de cómo podemos juntos salir adelante con la obra del Señor para poder avanzar, porque este debería de ser el corazón de todos nosotros, de que otros conozcan a Cristo, pero no lo hacemos porque este no es nuestro corazón. Nuestro corazón es hacer nuestra voluntad en las iglesias, no la voluntad del Señor. Así es que esto se vuelve grave y a mí personalmente, le digo, me golpea mucho, me molesta este hecho de que la gente esté siguiendo a este tipo de gente, y obviamente ellos tienen lo que se merecen, ¿no? Sí, porque ese es el mismo corazón que ellos tienen. Pero por eso una y otra vez yo lo animo a usted a que vaya a la palabra de Dios. Mira el verso, permítame. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Así debe de ser el pastor. Y así estos escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Un poquito más, ¿sí? Tito, ahí enseguida de donde estamos. Capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Por esta causa te dejé en Creta, en una isla donde Tito era pastor. Y le dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, que no sea hallado con cosas malas, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, Tito, que el obispo, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no lleno de orgullo, hermano, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Oyó eso? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Increíble, ¿sí o no? O sea, lo que estoy leyendo es para que todos tengamos una visión correcta de cómo los pastores deben de ser y no tener miedo, hermano. Hay una historia de un hombre que increíble, yo digo, cómo necesitamos uno de esos aquí en estos tiempos, llamado John Knox. Nació allá por 1514 y no pensaba, quería contarles la historia con más detalles, pero en verdad he estado un poco ocupado y me ha costado mucho algunas. Pero este hombre era impresionante, de verdad. Una de sus oraciones fue esta: Señor, antes de morir, dijo así: Señor, da fieles pastores, hombres que prediquen y enseñen a tiempo y fuera de tiempo. Señor, danos hombres que deseen predicar alegremente su próximo sermón, aunque esto signifique que los manden a la hoguera. Señor, danos hombres que odien toda falsedad y mentira, ya sea en la iglesia o fuera de ella. Señor, dale a tu iglesia que lucha hombres que te teman a ti por sobre todo. ¿Oyó eso? Impresionante este hombre. Se cuenta de él que conoció a un pastor que lo impresionó, llamado Wishart, un predicador, y él fue el guardaespaldas, y pues era, sí, allá en los 1500, este hombre usaba una tremenda espada, era alto y bastante fornido. Así es que él era el guardaespaldas, ¿verdad? Así es que lo que se cuenta de él, era un hombre rudo, era muy educado, por cierto, no era como que era cualquier hombre, era un hombre muy educado, muy entendido, pero era un hombre fuerte. Y cuando de verdad leía la historia esta semana, pensaba, cómo necesitamos a estos hombres hoy en día. Pero nosotros nos hemos vuelto en 500 años, hermano, nos hemos degradado de una manera tan terrible. El espíritu de este hombre era impresionante, de verdad. Tan impresionante que cuando se escribió su epitafio, todavía está allá en Escocia, este es un escocés. Esto fue lo que se escribió en su epitafio. Dice así: aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne. Aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne.
era un hombre terrible. O sea, sus oraciones eran tan impactantes que se dice que cuando el ejército de Escocia tuvo que pelear contra Inglaterra y contra Francia, los soldados ya no podían más. Pero cuando Knox tronaba en sus oraciones, estos hombres se levantaban como leones y peleaban de una manera como que sus fuerzas habían sido totalmente renovadas a causa de la oración de este hombre. Pero este hombre era duro, hermano. Este hombre se enfrentó a las reinas porque él vivió en un tiempo en el que había reina en Escocia, reina en Inglaterra y reina en Francia. Y este hombre se enfrentó a estas mujeres, que una de ellas era la famosa María la Sanguinaria, una mujer que hizo una matazón de cristianos en la historia, con una crueldad, hermano. Por eso se ganó el nombre de María la Sanguinaria. Así es que este hombre luchó contra estas personas de una manera tan eficaz, pero tan fuerte, que algunas de las cosas que se cuentan en verdad son simplemente impresionantes. Por ejemplo, una de las que fue cuando este predicador fue capturado, ya no lo estaba cuidando él como guardaespaldas, porque él mismo lo animó a que hiciera la obra, porque él fue grandemente transformado por la predicación de él. Cuenta la historia que cuando agarraron a Wishart, a este hombre que le predicó a él, y lo pusieron en la estaca, en la hoguera, para prenderle fuego, estaba predicando de una manera tan magistral este hombre, que cuando el verdugo lo escuchó, cayó de rodillas, llorando, arrepentido, diciendo que él quería a Cristo de la misma manera que éste había predicado. Así es que Wishart lo besó y lo animó a luchar, pero no solo a eso, sino a que hiciera su trabajo, o sea, que le prendiera fuego a la hoguera. Tú haz tu trabajo todavía, después de que con la predicación este hombre se había salvado. Así es de que este hombre pues se salvó, ¿no? Knox era un hombre tremendamente determinado. Él decía que lo que la Biblia decía era verdad y punto, hermano. Y así debería de ser hoy en día para nosotros. Lo que la Biblia, pero como las personas piensan que es solo el libro de religión en nuestras comunidades, la gente piensa que solo es el libro de religión de la iglesia cristiana, hermano. Esto no es el libro, este libro es la palabra de Dios. Amén. Salió de la propia boca de Dios para que usted y yo conozcamos a Dios. Amén. No es algo que los hombres se han inventado. Esto es algo que Dios dio para revelarse a nosotros. Y no hay manera de conocer a Dios si usted no va a la Biblia. Este hombre creía que lo que la Biblia decía era verdad y punto, y él no lo cuestionaba. Y si alguien estaba en contra de esto, se las iba a ver con Knox. ¿Sí? Así es que él peleó por Escocia. Lo que Escocia es hoy en día, parte es por la lucha de este hombre, que fue impresionante en verdad. Dijo este famoso predicador, Carlos Spurgeon, dijo: el evangelio de Knox es mi evangelio, dijo él. Pero oiga esto, lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra. Y nosotros deberíamos de llenarnos de pasión por el Señor y decir: esto debería de tronar aquí en Houston. Pero a puras penas nos congregamos hoy en día. A puras penas leemos la Biblia cuando venimos al culto. Así es que es bien difícil tener un espíritu como esto, pero estos hombres eran increíbles, hermano. Estos hombres no eran sencillos de imitar, eran hombres determinados. Cuando este hombre predicaba, se cuenta algo que un muchacho escribió, de cuando oyó una predicación de Knox. Dice: saqué mi libreta y mi pluma, y por media hora él fue muy tranquilo, ¿sí?, exponiendo la Biblia. Pero a la media hora, dice, Knox se llenó de pasión, y yo no podía ni siquiera contener la libreta ni el lapicero de la pasión que este hombre mostraba, porque hacía temblar el auditorio donde él estaba, porque era increíble. Y hoy en día, hermano, nosotros somos tan pasivos, pero este hombre no era pasivo. Este hombre estaba determinado a que su vida sirviera de algo en este mundo. Oh, el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Y nos haga hombres y mujeres que amemos al Señor y que estemos dispuestos a luchar, hermano. Amén. Mire, quisiera leerle un pasaje más. Ya vamos a terminar. Vaya conmigo al libro de los Hechos.
Este pasaje siempre me ha dado, de verdad, lo leo y sinceramente me conmueve el corazón cuando lo leo. Siempre me ha impactado demasiado este pasaje. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 17 para que usted pueda mirar a esto y ¿lo tienen? Dice así, verso 17, capítulo 20 del libro de los Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó eso, hermano? Debería de subrayarlo. Me encanta ese verso, me encanta, de verdad. Lo leí y me tocaba el corazón cuando lo leía. Y como nada, dice el verso 20, lo estoy releyendo, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas en todo lugar donde él tenía la oportunidad, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre le digo a usted, cuando estoy enseñando evangelismo o estoy haciendo un llamado y se lo repito a ustedes una y otra vez, hermano, necesitamos decirle esto a la gente, que la gente pueda entender, que podamos poner ahí en sus corazones el evangelio, en sus mentes, que la gente se arrepienta, pero que no solo se arrepientan, sino que pongan su fe en esa obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que Pablo se había encargado de que esta gente entendiera. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no lo que le convenía a Pablo, nada de eso, todo el evangelio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto hagan, señores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lo mismo que estaba diciendo Pedro. ¿Sí están conmigo? Lo mismo que estaba, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia no es de los pastores. Amén. No es del Señor Jesús, porque él la compró a precio de sangre en la cruz. Nosotros solo somos sus siervos. Y no debería hombre alguno que no es llamado por el Señor ser puesto como pastor en ninguna iglesia, hermanos. ¿Sí? Este no es mi negocio. Si quiere verlo como un negocio, es el negocio del Señor
y Él es quien determina quién debe de pastorear una iglesia. Sí, no yo, para quedarme con el negocio, como lo miran algunos. Pero como nadie sabe nada, nadie entiende, porque nadie quiere ir y entender lo que el Señor ha dicho, no, pues ellos hacen como quieren y se vuelve el negocio de la familia. Y ponen a quien a ellos se les antoje. Pero mire este verso. Porque yo sé que después de mi partida, oiga, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, estén atentos. Acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Oyó eso? ¿Verdad que eso no es lo que vemos de los pastores? Eso no es lo que vemos hoy en día. Pero mire, para terminar, de verdad, amados hermanos, yo les comparto esto porque a mí me da dolor de verdad oír las cosas que oigo, ver las cosas que se hacen. Y obviamente, ¿verdad? Esto estaba profetizado, estaba dicho. Pero a mí lo que me duele es que muchos de los que están allí en las sillas nunca quieren ir de verdad a la Biblia. Pero yo le aconsejo, vaya por favor. Vaya por favor, le garantizo que le decía a alguien que para poder tener una buena plática, y no por jactancia, pero para tener una buena plática de verdad acerca de la Biblia, tú necesitas ir y leer la Biblia. No puedes estar opinando de tu cabeza, porque te harás una imagen, como siempre enseñamos, de Dios equivocada, porque nosotros tenemos una mente caída. La única manera es cuando tú voluntariamente vas a la Biblia y te das cuenta lo que la Biblia dice. Entonces tú puedes opinar, porque tú sabes lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. No se permita esto, hermano. Por ahí quizás yo no voy a estar un día, pero por favor, de verdad, considérenlo seriamente, porque es importante. A mí me da dolor esto, de veras, que veo, y de verdad oro al Señor que, como esta oración que les leí hace un ratito que hizo Knox, que el Señor tenga misericordia de verdad y levante hombres que quieran predicar el evangelio, que no estén interesados en cosas vanas, que no tienen ningún valor eterno. Y como esto es lo que le enseñan a las personas no están interesadas en que su familia se salve y que vivir para el Señor, porque Él pronto vendrá por su iglesia. Ni siquiera les importa. Algunos de ellos ni siquiera saben esto. Personalmente me duele mucho, porque una de las cosas que tanto me ha fortalecido a mí en medio del sufrimiento ha sido saber que el Señor va a volver por nosotros. Y que un día me voy a reunir con mamá y con papá allá en los cielos. Eso, hermanos, es una cosa gloriosa, de verdad. Amén. Así es que lo animo a usted, por favor, vaya a la Biblia, lea, deténgase, aprenda, estudie, para que su pensamiento acerca del Señor sea bíblico y no mundano, ¿sí? No mundano, sino bíblico. El Señor es bueno. Luis testificaba, y es cierto, yo sé lo que Luis está diciendo. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Así es que oramos que el Señor nos ayude a permanecer fieles al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra. Gracias porque hemos podido, Señor, meditar en esto, Señor, en cómo deben de ser nuestros pastores, el perfil que ellos deben demostrar, Señor. Señor, ayúdenos, por favor, a poder orar por esto, a poder orar que usted envíe hombres que le teman, Señor, que le amen, que puedan enseñar, Señor, a su pueblo su verdad, que nos apeguemos a lo que ya está escrito, a lo que usted ha dicho, y no a nuestros pensamientos, Señor, que no tienen ningún valor eterno, Señor.
Perdónenos de verdad por ser tan indiferentes en medio de tanto dolor. Señor, cuando pudiéramos tener vidas apasionadas, Señor, y tener un espíritu guerrero, Señor, por que nuestros corazones deberían de incendiarse, Señor, por la verdad y por el amor que deberíamos de profesar por usted, Señor. Tantas veces hemos despreciado estas cosas, Señor. Perdónenos, por favor. Y ayúdenos, Señor, a amarlo a usted, Señor. Que usted sea, Señor, el primero en nuestras vidas. Que usted sea nuestro primer pensamiento al levantarnos. Nuestro último pensamiento al acostarnos. Señor, que usted sea mi todo. Que cuando yo manejo, yo pueda estar en comunión con usted. Que cuando yo estoy enfermo, Señor, pueda estar ahí confiado, Señor, que cuando el dolor ha venido a mi vida y el sufrimiento, yo pueda recordar que su palabra dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, que su palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que usted ha vencido al mundo. Y tal cosa es cierta, Señor. Yo lo creo de verdad, su palabra lo dice. Oro por cada familia aquí representada en esta iglesia. Que por favor, Señor, usted nos ayude. Que nos ayude a vivir para su gloria. Que despierte nuestras almas, Señor, en este tiempo tan frío, Señor. Donde nuestros corazones, Señor, se están apagando. Donde nuestras fuerzas, Señor, a veces están siendo mal usadas para cosas que no tienen ningún valor eterno. Perdónenos, Dios, perdónenos de verdad y ayúdenos, por favor, a vivir apasionados, Señor, por quién es usted. Ayúdenos a amarlo, Señor. Como orábamos este jueves, Señor, ponga un santo deseo en nosotros, Señor, por ir a su palabra. Que usted pueda encender, Señor, con las páginas, Señor, de la Biblia en mi corazón. Yo pueda vivir amándolo, Señor, deseando compartir su santo evangelio con aquellos, Señor, que no lo conocen. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, como decía hermano Luis, por tanto que usted nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha dado tantas oportunidades, nos ha bendecido tanto. Yo oro, Señor, de verdad por Angelito que está aquí, Señor. Gracias por tenerlo con nosotros. Oramos por él y por su familia, especialmente por su mamá, Señor, que está sufriendo tanto por la partida de su hijo, Señor. Oramos que aquí Angelito y allá su mamá pueda consolarles el corazón, Señor, que les fortalezca, que les anime, que les dé fuerza, Señor. Ayúdelos, por favor. Nos duele, Señor, porque sabemos el dolor que implica, Señor, la muerte. Pero fortalezca a Ángel, Señor. Que nuestras vidas en este tiempo le puedan ser de muchísima bendición a él, Señor. Oro también, Señor, por Ramón, que hoy está cumpliendo años y que está ahí contento, alegrándose con nosotros, Señor, y su familia. Oramos que lo bendiga, Señor. Gracias por tener a Ramón aquí con nosotros. Ha sido una tremenda bendición, Ramón, verlo, su esfuerzo, Señor, el sacrificio que hace por querer aprender y hablarle a otros, Señor, de usted. Bendígalo grandemente, de verdad. Gracias por tenerlo aquí, que ha sido de tanto confort a nuestros corazones, Señor. Por mis hermanos que han estado enfermos, Señor, que están allí delicados de salud. Oro por ellos, que por favor toque sus cuerpos y que los bendiga, Señor, sanando sus cuerpos para su gloria. Ayude al que está cansado, Señor, al que está débil, al que está desanimado, Señor. O aquel, Señor, que no sabe qué decisiones tomar.
Por favor, alúmbrele el entendimiento, Señor. Consuélelo y ayúdelo a tomar buenas decisiones para gloria de su nombre. Gracias por todo, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Permita que podamos disfrutar esta tarde de lo que vamos a disfrutar, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, le suplico que lleve con bien a mis hermanos en casa. Gracias por todo. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.